seas tan amable de, en la medida de lo posible, cierra tu correo electrónico, cierra el WhatsApp. Ya decidiste estar con nosotros el día de hoy, te invito a que lo aproveches. A través del panel de preguntas vamos a ir contestando aquellas dudas que tú puedas tener a lo largo del proceso. También es importante que de la manera posible tengas audífonos y micrófono a la mano, ya que al final de la presentación con nuestro visitante el día de hoy, Coach Pepe del Río, tengamos oportunidad de resolver las preguntas que pudieras tener al respecto. Muy bien. En Business Coaching School te quiero comentar que nos dedicamos a la parte de hacer programas de coaching ejecutivo y coaching de negocios. La diferencia entre el coaching de dueños de negocio es para aquellas personas que manejan su negocio de manera directa, y la parte del coaching ejecutivo es la que hacemos a través de directivos de grandes empresas. En Business Coaching School tenemos un programa de certificación en la cual más adelante, si tú nos lo permites, te daremos una mayor información. Compartiremos contigo una mayor información. Bien, el día de hoy nos acompaña el coach Pepe del Río. Me voy a permitir compartir contigo algunas líneas de su currículum. Pepe es el vicepresidente mundial de la IAC, de la International Association of Coaching, que fue la última asociación fundada por Thomas Leonard, y esta agrupación está presente en todo el mundo, en 5 continentes. Pepe es coach ejecutivo y de carrera, especializado principalmente en coaching de outplacement y de retiro, con una amplia experiencia tanto en México como en otros países. Actualmente, dentro de los clientes o coaches que el coach Pepe del Río atiende, están ubicados en diferentes países del mundo. Además de conferencista, maneja los temas de desarrollo humano, familia, ética, desarrollo del potencial humano, transformación personal, comunicación y ventas. Pepe está certificado como entrenador máster en la parte de comunicación verbal y no verbal, y también con técnicas de persuasión. Cuenta con más de 21 años de experiencia en capacitación empresarial y con más de 30 años de trabajar con las empresas, en donde ha trabajado temas de liderazgo y comunicación, y como comentaba hace un momento, además en procesos de outplacement. Pepe tiene 2 certificaciones como coach. Una parte lo que tiene que ver con el coaching sistémico, y otra parte como coach para el retiro. Bueno, sin más, nos da mucho gusto recibir el día de hoy al coach Pepe del Río, y espero que esto sea de mucha utilidad para ti. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los que están participando. A mí me da siempre un enorme gusto estar en este tipo de presentaciones y acompañar este tipo de esfuerzos. Y sin embargo, no deja de sorprenderme la tecnología del día de hoy por un tema de trabajo, justamente de dar un taller de liderazgo y coaching a una empresa BGO global. Estoy en Tijuana, México. Bueno, Felipe transmitiendo desde Querétaro. Y según lo que veo aquí, gente metida en distintos lugares del continente, y por ahí me late que el de Brasil es mi queridísimo amigo Carlos Raúl Villanueva, que es el presidente de IAC en Venezuela. Pero a las personas que han decidido unirse, gracias. Estoy abierto a todo tipo de preguntas, estoy abierto también a cualquier tipo de duda y a cualquier tipo de comentario que pueda surgir. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí me resulta indispensable. Primero, el coaching como una herramienta de liderazgo empresarial, y algo en lo que yo he estado trabajando en los últimos años, no nada más en los temas de outplacement, sino trabajando mucho a nivel directivo y mucho a nivel de gerencia, es justamente
cómo puedo meter dentro de las empresas una cultura de coaching. Y así que voy a procurar hablar algunas experiencias personales y también, por otro lado, definir qué es coaching, qué no es coaching, y también, si tú me lo permites, estaré hablando de mi participación ya desde hace un par de años con Business Coaching School en los distintos programas de certificación que tienen particularmente en México, en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Querétaro, y el año que entra, que me acaban de invitar a participar también en Ecuador y en algún otro país de Sudamérica. Así que, sin más, empecemos. Las preguntas que haya yo le pediré a Felipe y también a Daniel que me ayuden con ellas, y podremos irlas visualizando y vamos hablando todo lo que ustedes consideren. Esto espero que no sea solamente un monólogo, sino podamos convertir un diálogo, y estaré atento en algún momento a alguna de las preguntas, pero te pediré, Felipe, y te pediré también, Daniel, que ustedes me ayuden con ellas. Así que, sin más, vamos a arrancar esta noche, este webinar acerca de coaching, herramientas para el liderazgo empresarial. Y de repente, si me hace algún extraño la máquina, verán que reactivaré la presentación, pero bueno, seguiremos hablando. Quiero empezar con una frase de aprendizaje que a mí en lo personal me dice mucho, me gusta mucho. Es la frase de aprendizaje para mí de las que he leído más potente que hay. Y uno de los puntos importantes que el coaching logra en las empresas justamente tiene que ver con cómo se da el aprendizaje. Si bien estamos acostumbrados a recibir un aprendizaje de afuera hacia adentro, esto es el profesor o el papá o el jefe diciéndonos qué, quién, cómo, cuándo, dónde y cómo hacer determinadas actividades, que esto sería un aprendizaje de afuera hacia adentro. El coaching trabaja un aprendizaje de adentro hacia afuera. Lo que el coach hace es trabajar con el potencial del cliente. Entonces, esta definición que estoy a punto de compartir con ustedes hace este match extraordinariamente. Déjenme decirles que dentro de mi andar en el coaching y dentro de mi andar en la vida, independientemente de que decían que tengo una certificación como coach sistémico, que es una rama del coaching muy potente, y que tengo una certificación como coach ejecutivo y del retiro, básicamente el tema del aprendizaje siempre ha sido un factor importante en mi vida. Lo fue desde muy chico, lo fue en mi adolescencia, lo fue en la manera como yo aprendía, y por eso es que entender el aprendizaje como un concepto de dentro hacia afuera es fundamental a la hora de estar coachando. Y así que quiero compartir esta definición contigo. Y aquí está. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hoffer falleció a principios de los años 80 del siglo pasado, así que te puedo decir que esta definición es una definición que él venía trabajando desde mediados del siglo pasado y se venía dando cuenta que las cosas cambian tan rápido, que hay una transformación tan rápida, que si los seres humanos no estamos abiertos al aprendizaje, difícilmente vamos a lograr mantenernos al tiempo. Y en este mismo sentido, Einstein hacía una definición que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. Y cuando Einstein hablaba de experiencia, hablaba de una manera muy importante en los momentos en que el ser humano genera conciencia. Y este es el marco en el que el coaching se da. Este es un marco de conciencia y es un marco de responsabilidad.
Cualquier otra situación y cualquier otro marco fuera de generar conciencia y fuera de generar responsabilidad, podrás estar hablando de cualquier otra cosa, pero eso no es coaching. Y algo que me gusta a mí mucho decir, y es una herramienta fundamental del coaching, yo les puedo asegurar, en mi experiencia como coach y trabajando con gente en distintos países, tanto de habla hispana como de habla inglesa, les puedo asegurar que me he dado cuenta de dos cosas. La primera de ellas es que el coaching no funciona si no está dentro de un marco de confianza y dentro de un marco donde lo importante es generar conciencia y generar responsabilidad. Y la segunda cosa que me he dado cuenta es que un coach es mucho más efectivo cuando hace al cliente la estrella del proceso. En IAC llamamos cliente a lo que generalmente también se conoce como coachee, pero a mí el término cliente me gusta más y de eso en algún otro momento estaré profundizando. Sin embargo, en las empresas hay algo. Coach Pepe, ¿nos escuchas? Se fue tu ¿Escuchan? audio. ¿Me están escuchando? Bueno, Ahora, sí, adelante, Pepe, adelante. hubo un momento donde me dejaran de escuchar. Un momento nada más, 10 segundos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sigue adelante. ¿Hubo algún, se perdió mi transmisión, perdón? En el cambio del slide. Ok. Decía que esta es una foto de la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México y que me gusta poner esta foto porque cuando llego a todas las empresas siempre hay algo que me dicen. Pepe, lo que yo necesito es una sola palabra y esa palabra se llama resultados. A mí no me interesa si el estilo del coaching es de una manera o es de otra. A mí lo que me interesa son los resultados. Y cuando estás hablando de resultados, estás hablando de uno de los puntos importantes que hacen que mucha de la gente aplique técnicas de la zanahoria o el garrote. Esto es, si me va bien, te doy tu zanahoria, pero si te va mal, te doy el garrote. En esta época y te doy con todo en el garrote, y es muy común ver a los líderes empresariales enfocados más y en todo lo que se hizo mal que enfocarte en lo que esa persona puede hacer. Un poco lo hacen por miedo, otro poco lo hacen por el temor de no lograr los resultados. Y yo les diría que básicamente cuando yo trabajo en una empresa, me centro en trabajar tres aspectos que son fundamentales. Y esto es cuando estoy trabajando un proceso de coaching uno a uno con alguien. El primer aspecto es esta palabra, resultados. Sin embargo, estos resultados tienen que ser claramente definidos en todo lo que es el proceso de coaching. Y lo segundo en lo que me centro es en generar un vínculo con mi cliente. Y genero este vínculo con mi cliente a partir de tener una buena comunicación y a partir de tener un espacio que le brinde al cliente toda la confianza de poder atreverse a ser él mismo. Un factor que yo he encontrado muy importante cuando estoy hablando con los clientes es que en la medida en que tú espejeas al cliente, en la medida en que no pasa nada, en que no le quieres imponer nada al cliente, en que no lo quieres conducir, en el que te centras en resaltar sus fortalezas, en donde te centras en reconocer su gran potencial, en esa medida el cliente se expande y el cliente hace y logra distintas cosas.
Entonces, el primer paso son los resultados. El segundo es el vínculo con el cliente, es la comunicación con el cliente. Y un tema que te quiero decir es que en las empresas, una buena comunicación genera resultados positivos, tanto para la empresa como para el desarrollo del ejecutivo. Me van a perdonar que ando un poco con un poco de tos. Y el tercer punto que que para mí es muy importante cuando estoy trabajando en las empresas es ayudar al alto ejecutivo, ayudar al ejecutivo, ayudar al supervisor a generar cultura. En este caso, una cultura de coaching. Es muy, decía Felipe que yo me dedico mucho al outplacement y lo que para los que no sepan qué es el outplacement, son los procesos que las compañías le dan a ciertos directivos cuando los corren de la empresa, cuando los dejan ir, cuando hacen una reducción y se lo dan generalmente a gente que fue muy cercana a la empresa y los ayudas un poco a enfocarte para la siguiente etapa de su vida. Y uno de los temas que yo veo en esos momentos, o también cuando estoy trabajando temas de liderazgo y comunicación con un ejecutivo, es que la gente está tan enfocada en lograr el número al interior de las empresas que descuidan el vínculo y que descuidan el generar confianza. Y cuando tú descuidas alguno de estos tres aspectos, cuando pierdes el foco de algunos de estos tres aspectos, vas en una caída libre hacia un fracaso total. Porque si estás logrando los resultados maltratando al empleado, jamás vas a lograr el compromiso. ¿Cómo logras el compromiso? Logras el compromiso con respeto, logras el compromiso con confianza, logras el compromiso generando el gran potencial que esa persona puede dar. Y esto se da, este es uno de los aspectos que se da de una manera natural en una sesión de coaching. Y aquí me gustaría compartir con ustedes una definición de Phil Jackson que viene al caso y que generalmente comparto dentro de las empresas. Phil Jackson dice que el liderazgo no consiste en imponer tu voluntad a los demás, sino en dominar el arte de dejarte ir. Y esto en el coaching es muy importante, porque cuando tú estás empezando un proceso de coaching, generalmente después de establecer los objetivos primarios, después de establecer las metas, tanto de aprendizaje como de desempeño, después de establecer todo el contexto general, el coach tiene que navegar con la circunstancia, la certeza de la incertidumbre y sentirse tranquilo en el manejo de la incertidumbre. ¿Cómo logras esto? Enfocando tu atención en el otro, enfocando tu atención en la persona, enfocando tu atención en el gran potencial, en generar este nosotros que es tan especial y que se da en una sesión de coaching. Y algo para ir definiendo ligeramente o ir, si ustedes me lo permiten, desmenuzando lo que quiere decir el coaching, el día de hoy tengo tres definiciones para ustedes. La primera definición es la definición de la International Association of Coaching, de la que yo tengo el gusto de ser uno de los coaches fundadores ya desde hace muchísimos años y en la que tengo el placer también de trabajar de manera voluntaria y es la manera como puedo trabajar sirviendo al coaching y como puedo aportar mi granito de arena hacia lo que es el coaching. Y esta primera definición a mí se me hace muy potente y la estaremos comentando. El coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de la conciencia, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. Hablemos brevemente acerca de esta definición y veamos cómo esta definición resulta tan potente. Cuando se habla de que el coaching es un proceso de transformación, en mi vida empresarial, entre todas las cosas que he hecho, a los 25 años fundé una fábrica
de muebles y fundé lo que era en ese momento un taller de muebles. Yo tenía una tienda y desde joven, desde adolescente aprendí a hacer carpintería. De hecho, aprendí a hacer carpintería porque me relajaba la carpintería. Yo soy un poco hiperactivo, pero la carpintería tenía era el gran relajante para mí. Me podía detener y tomar toda la paciencia del mundo armando un mueble, cortando una madera, tallando. Y entonces, empezando muy joven, abrí una fábrica, un pequeño taller de muebles, donde al inicio lo manejábamos 2, 3 personas. En ese entonces tenía 24 años de edad. Resulta que me metí a una feria del regalo y a una feria del mueble en México. La feria del mueble se desarrollaba en Guadalajara. Y de la noche a la mañana yo entregaba un comedor y sillas cada 6 o 7 meses, o que se me ocurría, no me corría el tiempo, pero de la noche a la mañana mi socio y yo, que habíamos diseñado y de alguna manera revolucionamos lo que se conoce como el mueble rústico mexicano, y es increíble cómo nuestros diseños siguen el día de hoy en muchas tiendas, nos metimos a una feria y de la noche a la mañana teníamos un pedido de 500 comedores y con sus respectivas sillas, que estás hablando 500 comedores. Entonces eso quería decir que teníamos que fabricar 3,000 sillas mínimo. Había algunos comedores para 8 personas y los otros eran comedores de 6 personas. Pero en promedio era un promedio de 3,000 sillas, y nosotros estábamos acostumbrados a sacar 6 sillas al mes o cada 2 meses. Entonces nos tuvimos que hacer ciertas preguntas, y las preguntas más importantes eran ¿para qué queremos hacer esto y qué tenemos que generar? En el lapso de 2 o 3 años logramos convertir un pequeño taller de 4 personas a una fábrica de 120 personas, y créanme que cuando tienes 25, 27 años, pagar la raya que decimos en México, que es pagar el sueldo cada semana de 120 personas, resulta un tema verdaderamente preocupante. Así me hice empresario yo. Sin saber, me tuve que ir haciendo empresario en el camino. A los 10 años de abierta la fábrica, logré vender esa fábrica, y toda esta anécdota se las platico porque el tema de la transformación a mí me dice mucho. En la fábrica de muebles yo aprendí, en mi labor como carpintero, yo aprendí a transformar la madera. Y yo me daba cuenta que a partir de la madera y a partir de toda la posibilidad de la madera, podíamos convertirla en lo que la madera estaba preparada para hacer. Y podíamos hacer una silla, podíamos hacer una mesa, podíamos hacer una cajita de música, podíamos hacer un baúl, las posibilidades eran infinitos. Si ustedes me permiten la analogía, así es como yo veo cuando estoy frente a un cliente. Este es un proceso de transformación. ¿Quién tiene la materia prima? La tiene el cliente. A partir de lo que el cliente tiene, que en ese momento es desconocido para el coach, a partir de eso es como el cliente, y a partir de eso es como el coach puede ayudar a que el cliente se desenvuelva en todo su potencial. Y dice después, dirigido a la toma de la conciencia. El objetivo del coaching, ya lo decía John Whitmore, uno de los padres del coaching y uno de los gurúes del coaching, es generar un marco de conciencia y un marco de responsabilidad. Y habla también la definición y el descubrimiento. Y a mí siempre esta palabra me gusta dividirla en dos. Descubrir. Es como cuando alguien tiene una mascada puesta y simplemente, a partir de hacer preguntas, a partir de reflejar al cliente, a partir de ayudarlo y darle la confianza de ser él mismo, puede el cliente descubrirse y presentarse ante sí mismo. Esto es increíble cuando se logra.
Cuando un buen coach logra esto, ya sea que estés trabajando con el director general de una gran transnacional o con la persona que se va a convertir en CEO de una empresa o con un supervisor de la empresa, cuando la gente se puede ver ante el espejo y alcanza a distinguir toda su potencial, en ese momento esa persona puede lograr, las posibilidades son infinitas. Entonces, dentro del coaching yo me enfoco, y esto tiene que ver con esta definición, en el crecimiento personal y en el crecimiento profesional. No puede haber crecimiento profesional si no hay un crecimiento personal. No se sostiene. Cuando tú ves que una persona crece en lo personal, pero no ha crecido en lo profesional, crece en lo profesional, pero no ha crecido en lo personal, al ratito me lo topo en coaching de outplacement, porque sin darse cuenta del por qué, lo ponen al frente de la empresa. Y cuando digo que lo ponen al frente de la empresa lo ponen del otro lado de la banqueta porque lo invitan a salir. Y cuando la persona aprende a desarrollar y aprende a darse cuenta que cada uno de nosotros tenemos un gran potencial, cuando nosotros descubrimos ese potencial es que podemos tener un desarrollo sustentable de manera profesional. Nuevamente una disculpa por mi tos. Quiero con ustedes, entonces, en resumen, esta es la definición de la IAC. El coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. Voy a compartir ahora con ustedes la definición de Julio Olaya. Julio Olaya Mayor es uno de los creadores de lo que se conoce como coaching ontológico. Y Julio Olaya, y esta definición me gusta mucho, porque pone el dedo en lo didáctico. El coaching es un arte didáctico, lo lleva al nivel del arte, no solamente al nivel de ciencia. Si bien es cierto que todo coaching es un proceso, el trabajo con la gente, cuando estás trabajando con cada persona, es un proceso de arte, es un arte didáctico que apunta a la integración de toda la experiencia humana en el acto de aprender. Y vuelvo a hacer énfasis en que el aprendizaje no se da de afuera para adentro, sino se da de adentro para afuera. El aprendizaje se genera con el cliente y el aprendizaje se genera con lo que el cliente ya sabe, con el descubrir del que habla la IAC. Y algo que yo me he dado cuenta cuando estoy en reuniones con coaches, sobre todo esto pasaba mucho hace 5, 6, 7 años, que tú le preguntabas a un coach, a ver, dame tu definición de coaching, y todo mundo te da una definición distinta. Dentro de este panorama, si ustedes me lo permiten, voy a compartir con ustedes mi definición de lo que es coaching. Y aquí está, aquí se las pongo. El proceso de coaching es el sutil arte de conectarte con otro ser humano en un espacio de confianza diseñado para el descubrimiento y aprendizaje del cliente en un ambiente de completa libertad transformadora. No es el coach el que indica el camino de las decisiones que el cliente va a tomar, sino es el coach como un generador de un espacio de confianza donde ayuda al cliente y acompaña al cliente a que tome las mejores decisiones. Por eso siempre digo que en un proceso de coaching, la herramienta más importante del coach es lo que sucede en la sesión de coaching. Y esto es bien importante porque también me gusta decir que cuando estás hablando de una toma de conciencia y de una toma de responsabilidad, les quiero compartir esto. Para mí, la responsabilidad es el cimiento de todo cambio trascendente. Y cuando una persona se da cuenta
Y puedes hablar desde el director general de la empresa hasta la persona, si ustedes me lo permiten, con el puesto jerárquico más bajo. Cuando una persona se da cuenta que la responsabilidad de su transformación está en él y no está en las medidas económicas que el presidente quiera poner, no está en lo que las demás personas nos quieran limitar, sino está en nosotros, en ese momento las posibilidades son infinitas. Ese es el momento donde podemos literalmente generar un espacio de aprendizaje mayor. Entonces, ¿qué es el coaching? Bueno, el coaching es todo lo que hemos hablado anteriormente. Y a veces una sesión de coaching parece que está así como este pasto, donde de pronto resulta que aparentemente no ves lo que hay del otro lado. En una sesión de coaching inicialmente es difícil saber a dónde vas a llegar, porque el cliente va manejando. A veces ni el mismo cliente tiene en ese momento la visión y la claridad de a dónde va a llegar. Pero es a través de hacer preguntas abiertas, es a través de reflejar, es a través de abstenerte de indicar el camino y la solución que desde tu perspectiva y experiencia y expertise tú creas que es la indicada. Es a través de indicar de estar en este espacio de tranquilidad y de confianza en el cliente, que el cliente puede ir descubriendo las mejores respuestas para él. Entonces el coaching es un acompañamiento. El coach acompaña al cliente. Si nos ponemos en un espacio de un vehículo, de un coche, de un automotor, el coach es el que va en el asiento del copiloto. Y a veces apunta o trae un mapa, pero le enseña al cliente las distintas posibilidades. ¿Qué no hace el coach? ¿Qué no es coaching? El coaching no es dar consejos, ¿no? En las empresas es muy común escuchar, afortunadamente cada vez menos, pero era muy común escuchar a personas que decían, a ver, le voy a dar coaching a fulanito de tal, hagan de cuenta que yo le voy a dar coaching a Felipe. Y entonces llega yo como el director de la empresa, como el jefe de Felipe, y le digo, mira Felipe, lo que yo quiero que tú hagas es esto y esto y esto y esto, le empiezo a dar indicaciones y quiero que tomes en cuenta este y este y este factor, y entonces me reportas, por favor. Y alguien que está pasando por ahí le pregunta al que da esto, oye, ¿qué estabas haciendo? Y te decían así muy ufanamente, estaba dando coaching. Bueno, eso es exactamente lo que no es coaching. El coaching no es dar órdenes, el coaching, estoy escuchando un ruido atrás, no sé si es mi micrófono, pero creo que no lo es. El coaching no es dar órdenes, el coaching no es consultoría. El coaching no es hablar de coaching, el coaching no es dar talleres de coaching, el coaching es el proceso que hay entre dos personas o también entre un grupo de personas cuando estás hablando de coaching de equipos y estás ante la incertidumbre y ante el manejo del gran potencial. Cuando tú empiezas una sesión de coaching, entonces empiezas preguntándole al cliente qué es lo que él desea trabajar, qué es importante para él ese día, qué es importante para él en ese momento. Luego le haces una pregunta que tiene que ver con qué te gustaría lograr al finalizar esta sesión. Una de las cosas que se hacen mucho en la certificación de Business Coaching School y que hago yo mucho en el módulo que participo es hacer algo muy práctico, es enseñar a la persona a coachar, respetando e identificando el estilo de cada persona, pero al mismo tiempo ayudarlo a enfocar. No se hace coaching hablando de coaching, no se hace coaching haciendo teoría, se hace coaching, como siempre digo, coachando. Perdón, coach, tengo acá una pregunta. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Pepe.
Eh, tenemos aquí ¿Escuchas? una pregunta. Sí, 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 claro. escuchamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu técnica para hacerle ver al cliente que su liderazgo tiene que ser más neurohumano? Mi técnica para hacerle ver al cliente, esa es una pregunta que me haces tú, es una pregunta del auditorio. Es una pregunta de Ricardo Hernández. Ah, muy bien. Más que pensar neurohumano, yo me centro en lo humano, en todas las extensiones de lo humano. Y entiendo la parte de lo de neurohumano. Mi única técnica es esta. Yo me centro en la persona, me centro en descubrir su potencial y me centro en reflejarle ese potencial. Y me centro en reconocerlo. Es muy diferente reconocer a una persona a echarle porras. No es un échale ganas, tú puedes, tú eres lo mejor, tú eres nada de esto. No, me centro en identificar el potencial, en trabajar el potencial y en trabajar con los valores de la persona. Cuando la persona hace clic con el para qué de lo que está haciendo, en ese momento la persona avanza de una manera importante. Me centro en ayudarlo, como está esta imagen, a definir sus metas y me centro en que identifique cuál es el aprendizaje que está buscando. Básicamente, eso es lo que me centro cuando estoy con una persona. Eh, Aquí en este slide que estoy poniendo, y podemos seguir hablando de esto, por favor, más adelante, y si hay alguna pregunta adicional, Ricardo, encantado. Cuando estoy hablando de metas, que lo utilizo mucho como un acróstico que a lo mejor algunos de ustedes conocen ya. Una buena cualidad de una meta es, número uno, que sea medible. Esto es, que la puedas medir. Por eso es importante que el coach ayude al cliente o que ayude a la empresa a generar metas. Número dos, específicas. No basta con decir quiero ser una buena persona, quiero ser un buen líder, me gustaría ser un mejor gerente. Específicamente, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Cómo es medible? ¿Cómo es observable? ¿Qué es lo que quieres ayudar? Ayudar a la persona a descubrir. Otra cualidad de una buena meta es que esté centrada en el tiempo, que esté totalmente puesta en un marco de tiempo. Otra es que sea alcanzable. Con esto no quiere decir que vas a bajar la barra. El coach no es el que pone, si esto fuera un salto de altura, el coach no es el que pone la altura. El que va a ir poniendo la altura es el cliente. El coach va ayudando paso a paso a que el cliente pueda ir dando los pasos que necesita dar para alcanzar todas las cosas que necesita alcanzar y que puede alcanzar si cree en él. Por supuesto, medible, específica, tiempo y algo que es fundamental, y por eso no pongo metas, sino metas, que sean significativas, que sea significativa para el cliente. Entonces, las cualidades de buenas metas son medibles, específicas, tiempo, alcanzables y significativas. Y aquí, como hablamos que el coaching tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con la manera como vamos aprendiendo, me centro básicamente en dos cosas. Por un lado, en metas de aprendizaje. Y las metas de aprendizaje, y por otro lado, en metas de aprendizaje modifican el nivel de conciencia y responsabilidad del cliente al desarrollar capacidades o maestrías con un alto nivel de conciencia interno. Y aquí esto es bien importante. ¿Cómo defines una meta de aprendizaje? Está definida con un alto nivel de conciencia interno. Resultan de gran valor para el cliente, aunque cabe aclarar que hasta que no se traducen en logros externos, para la organización inicialmente suelen tener poco valor.
¿Y por qué digo esto? Porque las otras son las metas que estamos acostumbrados a trabajar en las empresas, que son las metas de desempeño. ¿Qué es una meta de desempeño? Una meta de desempeño mide los logros que va alcanzando el cliente durante el proceso. Son las metas externas que las organizaciones buscan, pues son las más fáciles de medir e impactan directamente en el resultado. Entonces, aquí, cuando yo trabajo con un cliente, de alguna manera trabajamos tanto metas de aprendizaje como metas de desempeño. Cuando hay el sponsor, el factor del sponsor, generalmente dentro de una organización es el que te contrata el servicio para que le des el coaching a otra persona. Uno de los factores al armar el marco de referencia es aclarar para qué estás trabajando, cuáles son las metas de aprendizaje que se buscan, cuáles son las metas de aprendizaje en las que se encuentra la organización en ese momento y cuáles son las metas de desempeño que se buscan. Es importante las metas de aprendizaje, aunque las metas de aprendizaje, el primero que le encuentra valor, el primero que le encuentra un significado, es el propio cliente. Y en un ratito más, si ustedes me lo permiten, hacemos un ejercicio relacionado con esto. Las metas de desempeño son las metas en las que nos miden en el día a día. ¿Alcanzaste? ¿No alcanzaste? Pero una buena meta, tanto de aprendizaje como de desempeño, tiene que tener las cualidades que veíamos antes. Medible, tiene que ser específica, tiene que estar sustentada en el tiempo, tiene que ser alcanzable y tiene que ser significativa. En el momento de empezar, te centras aquí. Y a veces uno está, bueno, ¿y por dónde empiezo esto? Y yo aquí quisiera pedirte de favor, Felipe, que me ayudes con los participantes. Levanten la mano quienes de ustedes ya son coaches y quienes de ustedes están interesados en entrar en el proceso de coaching. Primero, levanten la mano quienes son coaches. Y yo aquí no lo puedo ver, pero tú platícame un poquito cuántos levantaron la mano de la gente que está conectada en este momento. Sí, muy bien, aquí tenemos de momento 4 personas. 5 personas han levantado la mano en este momento. Ok, y ahora levanten la mano de esas 5 personas que ya son coaches. ¿Cuántos de ustedes en los procesos, cuántos son coaches ejecutivos? ¿Cuántos son coaches organizacionales, empresariales? Muy bien, tenemos a 3 personas. 4. Ok. Y de 4 de 5, bueno, pues que tenemos un alto porcentaje. ¿Cuántos de ustedes, antes de empezar un proceso de coaching, se centran y cuánto es el tiempo que dedican a dejar claras cuáles son las metas de aprendizaje y ayudar a aclarar a la organización que esto, en mi experiencia, es algo que generalmente hay que hacer? La gente te dice simplemente, quiero que logre mejores resultados, quiero que sea mejor gerente, quiero que sea un buen director, quiero que lo ayudes en determinado, generalmente que lo ayudes a enfocarse y a lograr las metas. ¿Cuántos de ustedes trabajan y se centran en trabajar inicialmente metas de aprendizaje? No las metas de desempeño, que están más que claras, sino metas de aprendizaje. ¿Cuántos de ustedes lo hacen de manera natural? Ok. Hoy tenemos a Enrique, Manuel, nuestro amigo Roberto el Dínamo, Burciaga, Tulio. Ok, muy bien. 4. Ok. Este es uno de los factores que determinan el éxito o el fracaso de un proceso. Y el resto de la gente es gente interesada en escuchar más acerca de coaching o en hacerse coaching. Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes quieren hacerse coaches. Si me permites, coach, vamos a poner un sondeo. Para ti que nos estás escuchando, te pido por favor que contestes si has participado en algún proceso de coaching. O cuántos tienen la intención de ser coaches. Sí, viene adelante. Vamos a darnos
15 segundos más para que los asistentes nos puedan compartir su opinión de este sondeo. Vamos con 5 segundos más. Bien. Lo que tenemos aquí, estas son la respuesta de los asistentes el día de hoy. El 76% ha participado ya en un proceso de coaching, mientras que el 24% no ha participado. Ok. Y atendiendo esta segunda pregunta, ¿te interesaría convertirte en coach ejecutivo? Por favor, selecciona. Muy bien. Vamos a dar 5 segundos más para cerrar esta parte del sondeo y compartir con toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. A la pregunta de que si te interesa convertirse en coach ejecutivo, bueno, 72% de la audiencia está interesado, 11% quisiera obtener más información al respecto y 17% consideran que por el momento no hay ese interés. Entonces, regresamos a la presentación, coach. Sí, muchas gracias, Felipe, te agradezco esto. Y uno de los temas, y hace un rato que me preguntaban, ¿en qué me centro? Bueno, me centro en el potencial, me centro en el propósito, porque no hay algo más potente que trabajar con una persona y que más empodera a una persona que cuando una persona ha encontrado cuál es el propósito del para qué hace las cosas y se conecta con sus y los empieza y empieza en este proceso de despertar, tanto en su rol como ejecutivo como en los distintos aspectos de la vida. Y aquí, cuando me preguntaban, bueno, ¿cuál es tu aproximación? Mi aproximación tiene que ver con las 9 maestrías del coaching. Y brevemente les platico cómo surgen estas 9 maestrías. Estas 9 maestrías que tiene la IAC surgen por el estudio de una serie de personas, más de 45 personas a nivel mundial, donde se enfocan en qué es lo que necesite, qué es lo que hay atrás de una buena sesión de coaching, independientemente del estilo o la modalidad que el coach aplique. ¿Cuáles son los factores que hay atrás? Thomas Leonard es uno de los grandes pioneros y yo diría que fundadores y expansión, una de las personas que logró una gran expansión del coaching a nivel mundial. Había, como ya sabemos, Steve Galway, que con el juego interior empezó lo que es el coaching moderno, John Whitmore, que aplicaba lo de Galway en Inglaterra y en algunas empresas en Estados Unidos, pero el que lo llevó de una manera masiva fue Thomas Leonard, inicialmente con las distintas asociaciones y con las distintas organizaciones que fundó. Primero fundó la ICF, antes de eso fundó la Universidad del Coaching, Coach U, y estoy hablando en los años 90. Hace 20 años, en 1995, fundó ICF, que es la International Coach Federation, donde dentro del trabajo de ICF
trabajó un poco lo que hoy se conocen como las 11 competencias del coaching. Bueno, ese fue un trabajo preliminar y cuando uno lee y ve las 11 competencias del coaching y te metes al trabajo que se desarrolló después, te vas a dar cuenta que en 3, 4 hojas están marcadas las 11 competencias del coaching. Y esto, el que estén marcadas en 3 o 4 hojas no quiere decir nada, simplemente que era el inicio de un trabajo que después se empezó a desarrollar. Curiosamente, Thomas Leonard rompe con ICF, con la misma organización que él había fundado, y crea algo que es la época en la que yo tuve la oportunidad de tomar contacto con él a través de la distancia, y nunca lo conocí personalmente ni hablé con él, pero sí me tocó tomar algunas teleclases con él. Funda en el 2001 Coachville. Y Coachville era hoy es una escuela de coaching solamente, era la gran villa de los coaches, en su momento llegó a ser la organización más grande de coaching que ha existido hasta este momento. Había más de 45,000 personas interesadas en el coaching e inscritas en Coachville. En Coachville genera lo que se conoce como proficiencies, que es un sinónimo de competencias, y desarrolla más a fondo esas 11 competencias que inicialmente se habían elaborado para ICF. La IAC surge como un ente certificador independiente de Coachville. La gran diferencia contra otras organizaciones es que IAC certifica cuando tú logras demostrar tu habilidad como coach, no antes. No certifica horas ni certifica nada. Funda a los licenciatarios. Justamente los licenciatarios empiezan a ver licenciatarios para enseñar cuáles son las maestrías del coaching. Entonces, este proceso de competencias a las proficiencies y en este mismo generación, porque es la misma rama de estos coaches que venían aquí, a nivel mundial se ponen a ver con todo lo que ya había, cuáles eran los factores más importantes que podías ver en una sesión de coaching. Y así surge esto. Y al surgir esto te das cuenta, y aquí quisiera compartir con ustedes las maestrías. La primera de ellas es establecer y mantener una relación de confianza. La segunda es enfocarte en percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Cuando yo como coach me centro y cuando yo como líder me centro en percibir, afirmar y expandir el potencial de mis reportes, las posibilidades que surgen son extraordinarias. Escuchar con compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Me centro en escuchar al cliente. Procesar en el presente, que es muy diferente a hablar en el presente, es ayudar a procesar al cliente, no desde el pasado, no desde el futuro, sino desde el aquí y el ahora. Es ayudarlo a expresar, a hacer preguntas, lo que se conoce como preguntas poderosas. Para mí las preguntas más poderosas que existen son las preguntas que le hacen sentido al cliente. Es ayudarlo a clarificar, a que el cliente pueda ir clarificando qué está sucediendo. Es ayudarlo a apoyar al cliente a establecer y a mantener propósitos claros, a identificar qué es lo importante y dentro de esto importante ayudarlo a crecer. Es ayudarlo a hacer surgir posibilidades, a invitar a la posibilidad. ¿Y cómo invitas a la posibilidad? Invitas a la posibilidad a partir de lo que está surgiendo en una sesión de coaching. Y finalmente es ayudarlo, respaldarlo a que pueda generar, a que pueda crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Dentro de este marco, estos coaches, que además se probó en distintas culturas, es lo que se dieron cuenta que hay siempre en el fondo de una buena sesión de coaching. Y parte desde acá, establecer y mantener una relación de confianza. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de confe. ¿Confe en qué? En el otro. El coach tiene fe en el proceso de coaching porque sabe
que sin pretender inventar el hilo negro, sin pretender reescribir el proceso es potente y sirve. Y por otro lado, tienes fe en el potencial del cliente, y uno de los trabajos del coaching es ir descubriendo y a veces trabajando con el cliente para que descubra este gran potencial y descubra los recursos que puede ir teniendo. Y a partir de ahí, empezar dentro de este proceso. Uno de los temas, nosotros siempre hablamos de vivir las maestrías. ¿Cómo aprendes a ser un buen coach? Cuando aprendes a vivir estos conceptos, cuando aprendes a no juzgar al otro, cuando aprendes a centrarte en la descripción de lo que es observable en vez de generar supuestos. Cuando aprendes a vivir las maestrías, cuando aprendes a vivir dentro de ti las maestrías, es la manera de poder desarrollar el gran potencial de los clientes. Y aquí hay una técnica, que es la técnica de Whitmore. Él no la desarrolló, él no la inventó. Sin embargo, la utiliza dentro del coaching, pero cuando John Whitmore habla de esto en su libro, que ahora está traducido como con la palabra coaching, al principio las primeras ediciones se llamaban Entrenando para el Desempeño Empresarial, pero cuando habla de su libro dice que lo que menos le interesa que la gente recuerde es el concepto de grow, y que el concepto de grow solo tiene fuerza en el marco de la conciencia y de la responsabilidad. Pues bien, cuando hablamos de grow, goal significa metas, entonces me enfoco en la meta. Definimos cuál es la meta, y con las metas ya hemos hablado de las cualidades de una buena meta. E inmediatamente después, ¿qué está ocurriendo ahora? Y aquí nos vamos a dar cuenta que generalmente se provoca, hay un gap entre el lugar en donde estoy y el lugar a donde quiero llegar. O incluso, si estoy avanzando de una manera importante, ¿cómo puedo, a partir de mis conocimientos y a partir de empoderar, que eso es lo que hace un coach empodera al cliente, cómo puedo, a partir del empoderamiento que voy teniendo, llegar de una manera más equilibrada, más ecológica hacia mis metas? Y surgen las opciones. ¿Qué opciones podría ser? Y finalmente la W, que es voluntad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? O sea, cómo el coach trabaja la voluntad. Y algo que es bien importante aquí es el ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer lo que estoy haciendo? Quiero empezar a concluir esta plática y poder abrir un poco al diálogo con ustedes. Primero, viendo este pensamiento de Peter Drucker en alguno de sus libros, dice: nadie debería ser nombrado para una posición directiva si su visión, si la visión del líder, se enfoca sobre las debilidades en vez de sobre las fortalezas de las personas. Lo que es muy común encontrar en las empresas es encontrar empresas que se enfocan en las debilidades. Generar un cambio y generar el paradigma del coaching es empezar a desarrollar las fortalezas. Y es a partir del conocimiento y de las fortalezas del cliente donde podemos ir consiguiendo los resultados. Y número dos, algo que tú ves en una sesión maestra de coaching es, número uno, diseñar un espacio de confianza que da un mayor espacio para la reflexión. Esto es, los momentos de silencio son cada vez más potentes. ¿Cuándo sabes cuando hiciste una pregunta poderosa? Es muy sencillo. Cuando el cliente hace un breve silencio o se queda en silencio y está pensando para responder la respuesta. Está generando posibilidades al interior de sí mismo. Se adapta 100% a las circunstancias y necesidades de su cliente. El que no sea, hay algunos coaches que les gusta que el cliente se adapte a su estilo. No, el cliente se adapta a la necesidad del cliente, entiende la necesidad. Se siente cómodo
al no saber qué rumbo va a tomar la sesión. Es curioso y no pretende ser un saberlo todo. Sabe que no es un manual de autoayuda, ningún coach es un manual de autoayuda. El coach ayuda en el proceso de generar conciencia y de generar responsabilidad. Usa lo que surge en la sesión como una potente herramienta y les diría como la herramienta más potente dentro de un proceso de coaching. Ayuda a que el cliente se clarifique, que ya veíamos que es una de las grandes maestrías. Se centra en el potencial y coachea el potencial versus coachear la acción. Hay mucha gente que quiere, los coaches que quieren resolver problemas generalmente hacen un trabajo muy pobre. Coacheen el potencial y acompañen al cliente en el descubrimiento de ese potencial y empoderar las decisiones que el cliente va tomando para lograr los resultados que él está buscando. Acompáñenlo en ese proceso de generar respuestas significativas para él. Por eso un buen coach coachea el potencial versus coachear la acción. Y finalmente, un punto importante es paciente para que surja la grandeza del cliente. Le da un espacio al cliente para que esta grandeza surja. Le da un espacio para que esto pueda surgir. Y acabo de hacer algo aquí que, si ustedes me lo permiten, voy a desaparecer esto ligeramente y voy a volver a colocar la imagen en un momento. Y aquí está. Y finalmente, esto es bien importante y es algo que yo tomo muy en cuenta siempre. Y esta frase me encanta. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Un buen coach no está centrado en su técnica, en la técnica o en su estilo de coaching. Está centrado en la confianza del potencial del cliente. No falla cuando tú ayudas a una persona y cuando le reflejas a una persona que pueda vivir todo su potencial al máximo. Y a mí me gustaría los últimos minutos y el tiempo que ustedes lo consideren así necesario, abrirme a preguntas y abrirme a cualquier comentario que ustedes puedan tener. Encantado, estoy abierto a sus preguntas y con lo que puede iré respondiendo, y si no, utilizaré algo que hacemos mucho los coaches, también les haré una pregunta a ustedes. Bueno. Muy bien, pues, muchas gracias. Por parte de Sandra Manzano, tenemos aquí una pregunta a Coach Pepe. ¿En qué se diferencia el coaching ontológico y transformacional del coaching empresarial? ¿En qué se diferencia el coaching ontológico y el coaching transformacional del empresarial? No entiendo claramente lo del coaching transformacional. Sí sé que hay una rama que le llama coaching transformacional a algo que es muy coercitivo y que no tiene nada que ver con el coaching. Y es una rama donde incluso te toman una serie de talleres, te confrontan contigo mismo, te llevan a un extremo máximo de estrés y luego terminando el taller te invitan y te acosan para que metas a más personas. Y a eso desgraciadamente le llaman coaching transformacional. Eso no es coaching transformacional. El coaching se da en un marco de confianza, en un marco de respeto, en un marco de conciencia y responsabilidad y en un marco centrado en el aprendizaje interno y en el aprendizaje y en el potencial de la persona. El coaching ontológico surge en Chile a principios de los años, finales de los años 70, a principios de los años, o mediados de los años 70, principios de los años 80, inicialmente no surge con la palabra coaching, surge como un tema de aprendizaje. Algunas de las personas muy cercanas a Salvador Allende y algunos estudiosos, por ejemplo, el biólogo Maturana,
lo toman como referencia, aunque a él no le gusta que se le tome mucho como referencia, y empiezan a hablar acerca de procesos de comunicación y de procesos de aprendizaje. Le ponen la palabra coaching, y esto me lo platica uno de los fundadores del coaching ontológico, en el momento en que empieza a surgir toda esta revolución que es del coaching, y ahí es cuando surge, es la primera línea del coaching sudamericano, y la primera línea, la más, es una línea muy potente, y el coaching ontológico se imparte tanto en el nivel ejecutivo como en el nivel del personal, como también en el nivel de las empresas. En fin, hay distintos coaches ontológicos en cada una de estas ramas. Dentro del coaching sistémico yo tuve la oportunidad de estudiar un poco el coaching ontológico, sin embargo no es el coaching de mi especialización. Pero yo te diría que dentro de la especialización ejecutiva, dentro de la especialización de negocios y empresarial, no importa el estilo de coaching que tengas, todos pueden en un momento dado entrar, siempre y cuando no sea un coaching coercitivo, o que eso en sí mismo no es coaching. Hay mucha gente, desgraciadamente, que le llama coaching a una bola de cosas que nada tienen que ver con el coaching. El coaching tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, y tiene que ver con centrarte en la persona. Es más, es muy raro, y se puso de moda y de repente todos eran master coaches, ¿no? Yo, amigos que yo conocía, yo la primera vez que entré en contacto con el mundo del coaching, déjenme comentarles, fue a mediados de los años 90, tal vez por ahí del año 96, 97, y esto fue porque me encontré este libro de John Whitmore, que en su momento el nombre no me dijo absolutamente nada, y el libro se llamaba, creo que, Entrenando para el Desempeño Empresarial, y hablaba de las cosas que, y te explicaba lo que es el coaching. Sin embargo, yo no me di cuenta que fuera una profesión, y yo lo empecé a aplicar en mis talleres. Yo decía, esto se parece a lo que yo trabajo sacando el potencial de las personas, a lo que yo trabajo con las personas, pero es mucho más potente. Pero no me di cuenta que era una profesión. No fue sino hasta que empezaba, recuerdo el buscador Altavista, que algún año se me ocurrió buscar a Whitmore, y regresando por esos momentos en el 99, 2000, una amiga mía, una coach, una de las pioneras del coaching en México, Natalia Ortiz Mena, me platicó, me dijo, Pepe, acabo de regresar de Estados Unidos y tomé algo que cada vez que lo tomé pensaba en ti, y se llama coaching, y me empezó a hablar, y me empezó a hacer sentido con lo que yo había leído unos años antes. De hecho, me sucedió que yo generalmente leo subrayando, empecé a subrayar el libro de Whitmore, y cuando me di cuenta iba por ahí de la página 10 y prácticamente había subrayado el 90% del libro. Entonces decidí dejar de subrayar porque prácticamente iba a acabar subrayando todo el libro. Se me hizo potentísimo. Por ahí encontré a Thomas Leonard y es como empecé a entrar en el mundo del coaching. Pero hay mucha gente que se llama master coaches, que son máster de no sé qué, pero no, ciertamente no de coaching. Ojo con eso. El mundo de las certificaciones, ¿qué garantiza que haya un buen coach? Generar buenos coaches, que el coach tenga resultados en lo que está haciendo. Una escuela de coaching es tan buena no como sus maestros, sino como los coaches que genera y los resultados que estos tienen afuera. Lo que hacemos en Business Coaching School y lo que hacemos en las escuelas de coaching en las que yo ayudo a participar es enfocar mucho. Para mí lo más importante es, número uno, estar centrado en el cliente, y número dos, el factor de las maestrías, que no es una técnica del coaching, es algo que simple y sencillamente se ve cuando se hace un buen coaching, independientemente de la escuela o que tú tengas. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carlos Casal.
Le voy a abrir el micrófono para que Carlos haga la pregunta directa. Sí, con mucho gusto. Hola Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, una sugerencia, que nos dé una recomendación. Yo trabajo generalmente con coaching de equipos, ¿no? Ujú. Y al final de una sesión de equipos, aproximadamente 60-70% de las personas regresan de la misma empresa, pero regresan a buscar su sesión personal de acuerdo a su objetivo. Ujú. Pero, ¿qué pasa si el Departamento de Recursos Humanos es el que lo llama a uno para unas sesiones personales con personas que no han tenido la sesión de equipo y esa persona va a la cita simplemente porque el Recursos Humanos lo envió, no porque él quiere? ¿Cómo se inicia una sesión de esas para crear la confianza inicial? La persona no va porque quiso, sino porque el departamento lo envió. Te agradezco tu pregunta, Carlos, y te respondo desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido. Primero, nada más te quiero aclarar que yo no doy recomendaciones, pero te voy a hablar un poquito desde mi experiencia, de lo que a mí me ha sucedido. Ok. Si bien todas las personas son potenciales clientes de coaching, de un proceso de coaching, no todas las personas están preparadas para ser un cliente de coaching en un momento determinado. Y puede no ser el momento. A mí me ha llegado a suceder, y esto generalmente me sucedía muy al principio, que una empresa me decía, quiero que trabajes con fulanito, menganito, menganito. Te voy a decir lo que yo hago hoy. Lo primero que hago es me reúno con la empresa y le digo, bueno, específicamente, ¿qué es lo que quieres trabajar? Llegamos a un acuerdo y entonces le digo, ahora sí, vamos a llamar a fulanito o a la persona que, no quiero decir fulanito, que a la persona con la que vas a trabajar, al posible cliente. Y entonces, muchas ocasiones el cliente piensa que va a, que a lo mejor lo están condenando por un bajo desempeño o no acaba de entender para qué necesita un coach. Le explicas al cliente cuál es el proceso, cuáles son los objetivos y una pregunta fundamental. ¿Quieres participar? ¿Sí o no? Inicialmente es muy común que el cliente te diga sí por la presión de recursos humanos o por la presión del jefe. Pero en el momento que te dice sí, entonces con el jefe o con la persona que está ahí, defines cuáles son los objetivos que quieren trabajar y el para qué. El dedicarle tiempo antes del proceso, para mí se ha convertido en un factor que incide en el éxito o en el fracaso de un proceso de coaching. Y el proceso no nada más es la sesión del coaching, sino es todo lo que sucede alrededor. Una vez que está esto muy claro, se aclara con el cliente ahí, al sponsor, a la persona que te está contratando, al jefe, que las sesiones de coaching entre el cliente y el coach son confidenciales. Esto quiere decir que el coach no va a revelar absolutamente nada que haya sido dicho en este proceso de confianza. Y esto es una parte importante. ¿Qué es lo que puedes revelar? Bueno, te invito a leer, por ejemplo, el código de ética de IAC. Pero queda muy claro que dentro del coach, el coach se va a poner en esto, salvo que haya un tema que ponga en un riesgo a la organización, pero que son casos extremos. Después se dice que lo que yo hago es genero sesiones con el sponsor y con el cliente. Definimos que nos vamos a reunir después de esa primera sesión, después de la cuarta sesión, después de la octava, después de la 12ª. Generalmente mis procesos de coaching empresarial
tienen un promedio de 14 sesiones, entre 8 y 14 sesiones, y están muy definidos cómo los vamos a ir trabajando y cuál es el objetivo. Y entonces te centras con el cliente para identificar y en una primera sesión aclarar todas las dudas. Cuando tú te das cuenta que el cliente está yendo solamente porque se lo impusieron, y esto puede llegar a suceder al principio, pero al ayudarlo a descubrir, el ayudarlo a conectar, hace que inmediatamente el cliente identifique lo que es un proceso poderoso para él. Si el cliente no quiere, no importa si tú eres el mejor coach del mundo, simple y sencillamente ese proceso no va a avanzar. Por eso es muy importante tenerlo al principio. Ahora, dentro de mi experiencia, después de los procesos, cuando estás en los procesos de revisión con el cliente, yo siempre le llamo a eso como la torre de control. Y en mi experiencia, el jefe se involucra o la persona que está metida se involucra de tal forma que se convierte en un factor de respaldo y apoyo para que el cliente pueda lograr sus objetivos. Y generalmente después te dicen, oye, yo quiero tomar coaching también. Yo quiero el proceso para mí también. Entonces, una persona que no quiere, no hay poder humano ni que se le pueda dar. Esa persona en su momento le llegará. Ahora sí, hay gente que me ha llegado a decir, Pepe, pero es que si me dice que no, pues no me contratan. Yo te diría, factor número 1, no hagas coaching pensando si te van a pagar inicialmente cuánto. O sea, define tu tarifa, que es muy importante, te establece tu tarifa, cobra tu tarifa, pero también aprende a decir no cuando el proceso va a ir a un fracaso. Y aprende a decir sí cuando estás trabajando ante una persona que sabes que está dispuesta a trabajar con su potencial y con su vida. Hace un año, año y medio, me tocó un cliente que venía de malas. Parecía que estaba peleado con la vida, e incluso le decía que era un espacio de confianza, y él me decía, eso es lo menos que espero. Bueno, el cuate logró una transformación tal que a las 2 sesiones que estábamos haciendo el coaching, me decía, es que no puedo creer lo que está sucediendo. No era el coach, no era yo, era que él se había conectado con su yo interno y estaba desarrollando todo lo que era. Y el cliente generalmente, aunque estés hablando de coaching ejecutivo, acaba llevando estos procesos. Es un crecimiento y es una transformación que le sirve en todos los roles de su vida. El coaching se tiene que dar siempre de manera integral, no segmentado. No sé si la pregunta, si la respuesta que te acabo de dar te aclara, te sirve, o simplemente sí, claro, excelente. agranda Excelente, más tu duda. No, para nada, excelente. Excelente. No, Muchas gracias. Gracias. Bueno. Sí, perdón, muchas gracias, Carlos. Tenemos ahora una pregunta de Aurora Evelyn Cepeda. La vamos a formular aquí. Sí, muy bien. Pepe, la pregunta es, ¿cómo enfrentas las diferentes resistencias que puede tener un cliente? Como por ejemplo la negación, el pesimismo, la duda, o bien el contrario, el exceso de confianza, el exceso de ímpetu, todo esto para poder cambiar dentro del coaching. A ver, la pregunta está muy larga, pero si estoy entendiendo bien es cómo enfrento las dudas, el exceso de confianza o de desconfianza que un cliente puede tener y las resistencias que puede tener hacia esto. Exacto, entre ellos el pesimismo. Y el pesimismo. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, te voy a decir desde mi experiencia lo que yo hago en el día a día. Primero, el pesimismo es un punto de vista, así como el optimismo.
Entonces, no lo enfrento ni me le resisto. Entiendo y aprendo y trato de ver desde dónde ve esa persona. Y luego, trabajando con esa persona, lo invito a que explore si hay otras maneras de ver eso mismo. No lo guío, no le digo que está equivocado, porque estoy entendiendo lo que él está haciendo. Y entonces empiezo con el proceso de descubrimiento de manera curiosa. ¿Qué hay atrás de esos pensamientos? ¿Cómo existe alguna manera diferente de pensar? ¿Cómo te hacen crecer esos pensamientos? ¿Cómo te bloquean esos pensamientos? ¿Cómo, ¿qué pasa si no te resistieras? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son las emociones que hay atrás de esos pensamientos? Como coach, indago, profundizo en lo que para el cliente es importante. Le reflejo el tono de la voz, le reflejo lo que está diciendo, tratamos de ver desde dónde está haciendo. Entonces, la primera punto es, no lo juzgo, no me opongo, no le hago frente a la resistencia, sino lo ayudo a que en el momento en que él o ella estén listos, pueda empezar a emerger el ejecutivo, la persona que él es. Básicamente hago un esfuerzo de aprender a ver desde donde él está viendo, de entender. Y quiero aquí hacer una aclaración. Entender no quiere decir estar de acuerdo. Quiere decir entender la circunstancia, soy empático con esa circunstancia y a partir de ahí mi trabajo como coach es ayudarlo a identificar si esa circunstancia le sirve para lograr los objetivos o si habría alguna otra posibilidad. Trabajo mucho su diálogo interno, trabajo mucho la manera como él se está viendo, la manera como él se percibe, pero sin decirle si está bien o está mal. Simple y sencillamente hay un respeto. Y la palabra respeto quiere decir, re en latín es volver a ser, y espeto viene de ver, es ver dos veces, es ver desde donde está. Y me siento a que el cliente encuentre cuál es la mejor alternativa y la que le da más equilibrio. Yo me he dado cuenta que muchas de las razones, muchas de las de la resistencia viene por un miedo al cambio, viene por un miedo a lo desconocido, viene por un miedo a abrirme a nuevas circunstancias. Y trabajo, empodero al cliente a que esto se pueda hacer, si es que es importante para él. Entonces, vuelvo a repetir, número uno, no le pongo resistencia, le pongo entendimiento, le procuro poner entendimiento y procuro ampliar con el cliente el panorama y las posibilidades de poder encontrar distintos caminos y distintas opciones. A ver, ¿qué opciones le abre al cliente ese pesimismo? ¿Qué opciones le abre todo esto? Y si hay otra manera de poder abrir opciones. Y desde mi experiencia, los clientes siempre encuentran la manera, particularmente cuando están ante una persona que no los está juzgando.